escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra viva en nuestros corazones, que pueda estar haciendo la diferencia a cada uno de nosotros y que podamos verdaderamente apreciar lo que tú tienes el día de hoy para con nosotros. Señor, te agradecemos. Te pido que tu Espíritu Santo se esté moviendo, que esté haciendo, Señor, la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Y también te pido que quites cualquier situación de cansancio, cualquier situación o distracción de parte del enemigo. Yo te pido que seas tú el que estés avivando nuestros corazones. Lo ponemos en tus manos, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Y todos decimos, amén. Pues bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses 3, del 12 al 14. Filipenses 3, del 12 al 14. Cuando estén ahí, digan amén. Yo se las voy a leer en versión PDT, Palabra de Dios para todos. Filipenses 3, 12 al 14. ¿Ya están ahí? Dice, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. ¿Qué vemos en esta parte? Tenemos que entender que nosotros vivimos en un mundo que fue sentenciado por el pecado a través de un hombre, ¿no? Bueno, Adán y Eva. Y ese pecado, gracias a ese pecado, hay una sentencia de parte de Dios hacia este mundo, en la cual tanto Adán y Eva y como por ende todos nosotros perdimos ese acceso al Edén, a un lugar donde estábamos con la presencia de Dios, donde prácticamente las cosas eran glorificar a Dios en todo momento, pero a través del pecado hubo esa separación y entró una maldición en el hombre. Eso es lo que nos hizo malditos a todos nosotros por haber sido hijos de pecado. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 3 del 17 al 19. Génesis 3, 17 al 19. En normal, perdón. Génesis 3, 17 al 19 dice, y el hombre dijo, por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios le dijo, vas a tener que hacer muchas cosas, espinos y cardos habrá en tu vida, y al final esa vida física eterna ya no la vas a tener. Eh, La maldición del pecado está en este mundo y se ha convertido, y todos sabemos que es un mundo hostil. Y hay que arrancar el fruto con el sudor de nuestra frente, ¿no? Como lo decía el versículo que acabamos de leer. Y hay que entender que esos espinos y cardos no solo nacen en la tierra, sino que también nacen en el corazón del hombre.
Vivimos en una sociedad agresiva, violenta y llena de sufrimiento. Y no solo estamos en este mundo, sino que formamos parte de lo que está sucediendo en este mundo. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos una historia, tenemos de manera personal, hemos pasado por ciertas situaciones alegres y a veces tristes, y experiencias negativas y positivas. Y hay cosas que recordamos y nos generan una alegría, nos generan una sonrisa, pero hay otras que las quisiéramos borrar por completo de nuestra mente. Pero al final es algo que no podemos deslindarnos. El pasado que cada uno de nosotros tenemos. Y al final son marcas que perduran en nuestra vida. ¿Qué pudimos haber experimentado? Quizás padres ausentes, personas que nos ofendieron, alguien que nos golpeó, heridas emocionales, traiciones, abusos, abandonos, fracasos matrimoniales, pérdidas de un amigo, de algún hermano. Hay muchas cosas que hasta el día de hoy nosotros no podemos remediar, pero también hay cosas que son culpa nuestra y que nosotros también generamos hacia otras personas y que no podemos remediar. Eh, Puede haber en nosotros antipatía, rencor, resentimiento. ¿Y cuál es el día de hoy? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¿Qué es lo que podemos estar cargando cada uno de nosotros? Sabemos que el tema del mes es valentía y decisión, pero nosotros como cristianos podemos tener ciertas situaciones en nuestras vidas del pasado que no nos están permitiendo ser esos hombres, esas mujeres valientes y decididos para la obra de Dios. Eh, Hay cosas que quisiéramos olvidar, pero no podemos. Y justo empezamos con lo que comentaba este Pablo. ¿Qué decía Pablo? Olvidando, ¿qué? Lo que queda atrás. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Y eso es el nuevo nacimiento que solo en Jesucristo podemos encontrar cada uno de nosotros. Ese nacer de nuevo. Dice en otra escritura, Pablo, yo fui fariseo, yo encarcelaba, yo los obligaba a blasfemar, y justo a eso se refiere. No se refiere a que ya se olvidó de todo eso que hizo, sino que gracias a eso él nació de nuevo y tuvo un encuentro personal con Dios. Sabe de dónde Dios lo sacó y nosotros debemos de saber de dónde nos ha sacado Dios. El problema es que a veces vamos arrastrando cosas que no soltamos, cosas que están ahí latentes en nuestra vida, y la sangre de Cristo tiene que ser la única que nos debe de limpiar por completo a cada uno de nosotros. Vamos a leer Salmo 129 del 1 al 4, y esto es algo que estaba compartiendo ayer con mis hermanos en el grupo de casa, y creo que es algo importante que tenemos que entender. Salmo 129 del 1 al 4, igual podemos leerlo en Dios habla hoy. Dice: por muchas angustias he pasado desde mi juventud. Que lo diga ahora Israel. Por muchas angustias he pasado desde mi juventud, pero no han podido conmigo. Me han herido la espalda con azotes y me han abierto grandes surcos. Pero el Señor, que es justo, me ha librado del dominio de los malvados.
¿Cuántos de aquí tienen, ayer les hacía la pregunta ahí en el grupo de casa y surgieron comentarios, por un lado graciosos, por otro un poco preocupantes, pero ¿cuántos de aquí tienen una cicatriz en su cuerpo? Varios, ¿no? Yo creo que la mayoría. Y, y esa cicatriz muestra la historia que cada uno de nosotros hemos pasado de manera externa, ¿no? Pudo haber sido un accidente en la bicicleta, que alguien se estampó con otra persona o con la pared, o la cesárea, o muchas cosas, ¿no? Eh, pero esas cicatrices se forman en nuestro cuerpo, pero ¿quién de los que levantaron la mano, esa cicatriz el día de hoy le sigue doliendo? Creo que a nadie, ¿o sí? Ah, bueno, a la hermana. A la hermana le sigue doliendo la cicatriz, pero primero Dios, está reciente, está reciente. Pero la idea es esa, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos cicatrices en nuestro cuerpo que marcan una historia en nuestra vida, pero de la misma forma tenemos cicatrices en nuestro corazón que nos han marcado y nos han enseñado algo. Y lo importante es que nos haya enseñado algo, ¿no? Y no volver a sentir ese dolor. Cada cicatriz representa un momento en nuestras vidas y una lucha. En el caso de los militares, pues hay heridas de guerra, hay gente que, pues de plano, ni cosiéndole, tienen que meterle una placa y tienen que hacer muchas otras cosas, o accidentes automovilísticos. Eh, pero en su momento esas cicatrices eran heridas que representan parte de nuestra historia. Así como hay marcas en nuestro cuerpo, y les decía, también existen esas marcas en nuestra alma que representan parte de nuestra historia. Heridas que están en nosotros. ¿Por qué se da de esa forma? Porque después del Edén, la vida fue condenada. Y cada uno de nosotros también tenemos esas marcas de pecado. Vamos a abrir Juan 16:33. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás que aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hoy tenemos esa esperanza. Hoy, a pesar de las cicatrices que tengamos, no importa, Dios nos da esa esperanza. Él ha vencido el mundo. Y la historia podemos conocerla o entenderla porque la mayoría de las cosas que se han logrado es a través de un conflicto, a través de guerras, a través de situaciones en las cuales un país peleó con otro para obtener ciertas cosas. Y estamos en una sociedad donde la crueldad, el egoísmo es lo común. Pero también debemos de entender que somos pecadores y también nosotros provocamos esas heridas a otras personas. Y cuando somos heridos, marcamos eso porque es la cicatriz que nos dejó tal momento que vivimos, pero no contabilizamos las cicatrices que nosotros dejamos en otros. Es muy fácil decir, a mí me hicieron esto, a mí me dolió esto, pero ¿te has puesto a pensar qué daño has generado a otras personas? Es más fácil señalar lo que otras personas hacen, pero nuestro pecado es difícil de señalar. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Eh, ¿Quién de aquí no tiene heridas en su corazón?
Yo creo que todos estamos aquí por eso, ¿no? No estaríamos aquí si no tuviéramos heridas en el corazón. Y, y las heridas es algo que duele. Las cicatrices son esas marcas que ya no nos duelen. ¿El pasado te ha dejado heridas o te ha dejado cicatrices? Esa es la pregunta del día de hoy. Porque el gran problema es que si el día de hoy todavía algún tema que te mencionen te genera dolor, es que es una herida latente. Es como si te rompes el brazo, así le pasó a mi hermano Jesús, la muñeca. Es como si te rompes una parte del cuerpo y sabes que después de ese tiempo tienes que ir al doctor, él te cura, te pone un yeso y te dice, bueno, pues te lo voy a quitar dentro de, ¿cuánto les gusta? Un mes, 2 meses, el tiempo que sea necesario. Después de ese tiempo vas, te quitan el yeso, el dolor sigue siendo exactamente el mismo. ¿Qué ha cambiado ahí? Nada. Y hoy es ese día que podemos llegar con ese doctor es Dios para nosotros, el cual te puede decir, esta herida sigue generándote dolor, esta herida puede hacer algo peligroso para tu vida y hoy puedes venir para que Él te dé esa sanidad que tú necesitas en tu corazón. Amén. El dolor es esa señal de alarma. El dolor es el que nos indica que algo está pasando. El dolor no es la enfermedad, sino el anuncio de esa enfermedad de cada uno de nosotros. Y si algo me duele, debo de entender que el problema no es el dolor, sino algo que está pasando en mi vida. Cuando recordamos el pasado, recordamos y revivimos. Si algo que yo recuerdo, pienso y me duele es porque no ha cicatrizado. No sé si de lo que les he estado hablando hasta ahorita han identificado algo, pero es importante que Dios nos pueda revelar en nuestro corazón todas aquellas cosas que aún nos siguen doliendo, que aún siguen generando un síntoma en nosotros que solo Dios puede hacer la diferencia. Y el problema a veces es el resentimiento. Ayer les decía que el resentimiento es algo que volvemos a sentir nuevamente. Y es ese sentimiento que no quiere ceder su lugar. Dice Efesios 4 del 26 al 27. Efesios 4 del 26 al 27 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dios nos está advirtiendo sobre ese resentimiento que cada uno de nosotros podemos tener hacia otras personas. La ira tenemos que apagarla. Amén. Todos conocemos la historia de Caín y Abel. Caín sintió ese resentimiento contra Dios porque su ofrenda no era agradable hacia él y ese resentimiento se convirtió en odio hacia su hermano y ese resentimiento hizo que ese odio matara a su hermano. Igual nosotros podemos decir que esa historia es algo muy extrema, que es algo que no nos va a pasar a nosotros, pero nos muestra una situación en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros podemos llegar a ser esos Caínes. Estamos a un paso de eso y eso es el pecado que puede haber en nuestras vidas. Amén.
Otra historia es la de Judas y Jesús. Existe algo que se llama la culpa, y una culpa tomada de una forma equivocada nos lleva a la destrucción. Cuando llega una culpa hacia nosotros y la direccionamos de una forma correcta, hay un reencuentro, hay perdón, hay reconciliación. Si hay reconciliación, hay madurez en esa persona porque sabe afrontar los problemas. Pero ¿qué pasó con Judas? Se dio cuenta que su hecho, lo que había realizado, estaba completamente mal, que lo que había hecho no valían esas monedas de plata, y después quería, por la culpa que sentía, quería remediar eso y dijo, no, es que mejor no, le regreso esto, y demasiado tarde. Y esa culpa fue lo que generó esa muerte directa hacia Judas. Hoy tú te sientes culpable por lo que has hecho. Que la culpa no te lleve a una muerte, sino a una reconciliación con Dios. El pecado está latente. Estamos en este mundo, no tenemos que ser parte del mundo, pero a veces hay actitudes o situaciones que nosotros estamos arrastrando. Amén. Dios es justo y Él va a juzgar tanto los que nos hicieron mal como a nosotros mismos que hemos hecho mal. Otro sentimiento es la culpa, que genera heridas en otros, pero lo que uno tiene que hacer para sanar esas heridas es rectificar y tomar decisiones de perdón. Amén. Asumir culpa, como les decía, habla de madurez. Y la culpa es destructiva cuando no la elaboramos en nosotros y la dejamos sin resolver y se convierte en remordimiento. Amén. Muchos de nosotros hoy no hacemos caso del resentimiento que tenemos ni de la culpa. La dejamos dentro, pero corroe por dentro nuestro espíritu. Ayer les comentaba un ejemplo de lo que estaba sucediendo en donde estamos rentando mi esposa y yo. Es un departamento, tiene tirol, y desde hace 2 semanas empezaba a oler mucho humedad, pero pues, la realidad es que no encontrábamos en dónde había. Nos dimos cuenta que estaba atrás del tirol, el salitre y todo eso. Y a veces puede ser así en nuestras vidas. Tenemos una apariencia buena al exterior. Podemos ser personas que al exterior nos mostramos firmes, nos mostramos con una actitud correcta, pero por dentro, en nuestro corazón, algo nos está corroendo, nos está pudriendo. Hoy es un buen día para que tomemos decisiones a favor de Dios y que entendamos que el perdón tiene un poder sanador. Este mensaje va en dos sentidos. Uno es qué tanto nosotros hemos lastimado a otras personas y principalmente a Dios. Y otra es si tenemos heridas en nuestro corazón, ponerlas delante de Dios y que sean sanadas, porque Él es el único que puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Amén. Tenemos que ser curados y que esa herida expuesta pueda cicatrizar. Tomar la culpa y admitir el pasado de cada uno de nosotros. Pablo habló de lo que hizo, no lo negó. Él vivía profundamente en su experiencia de convicciones y su encuentro con Dios produjo un cambio por completo. Eh, por eso dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eh, Dios nos da una nueva vida. Amén. Pero tiene que haber una conversión en el corazón. Si entendemos qué representó la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, Jesús murió para darnos vida a cada uno de nosotros y una vida nueva, no una vida en la cual estemos acordándonos de nuestro pasado y que estemos condenados o sintiendo culpa. A veces la culpa no nos deja avanzar. Amén. La sangre de Cristo es la que nos limpia. Y ahora vamos a leer 2 de Corintios 1 del 3 al 5. Segunda de Corintios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque de la misma manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda el mismo Cristo, por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. Él es el único que nos puede ayudar. Amén. Él renueva nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Ya no vive más Cristo, ya no vivo yo, sino más Cristo en mí. Eso es lo que debemos de hacer y eso lo dice Gálatas 2 del 20 al 21. Yo se los voy a leer en PDT, Palabra de Dios para todo. Dice, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por la fidelidad del Hijo de Dios, quien me amó y me entregó su vida para salvarme. Así que yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios, pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada. Dice, lo vivo. ¿Cómo sabemos que algo está vivo? Respira, por ahí escuché, porque se mueve, porque respira, porque toma decisiones, porque no es algo inerte, algo vivo. De la misma forma en nosotros tiene que estar Cristo vivo. Las decisiones, lo que pensamos, lo que respiramos, lo que hacemos, tiene que ser para Cristo, para Dios. ¿Qué tanto de ti hay en ti y qué tanto de Cristo hay en ti? Esa es una buena pregunta el día de hoy. Si nos está pesando el pasado, está viviendo el yo y no Cristo en nosotros. Cristo es la esperanza de gloria. Amén. Eh, Hace como 2 semanas, mi esposa y yo fuimos a ver una película, se llama La Forja, es cristiana, muy recomendada. Eh, a La Forja, sí. Y hay una frase que dice, tenemos que ser fuente y no desagüe. Eh,
a veces somos más desagüe que fuente. Tenemos que compartir vida y no ser la coladera de otras personas. Amén. Si sentimos o volvemos a sentir dolor por algo que ya sucedió, hoy es un buen momento para traerlo delante de Dios. Vamos a ponernos en pie y hay que pedirle a Dios que sea Él el que nos cure, nos sane, nos dé de esa nueva vida. Amén. En lo que pasan mis hermanos de la alabanza, dice 1 Timoteo 1 del 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vivir para vida eterna, perdón. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos una oportunidad todos nosotros. Cuando uno prepara un mensaje, el primero que recibe la pedrada es el que lo prepara. Y, y esta palabra nos tiene que mover a tomar decisiones firmes y pedirle a Dios que nos ayude. Si el día de hoy Dios estuvo hablando a tu vida y quieres hacer tratos con Él, si el día de hoy estás cargado o te das cuenta que en tu corazón hay heridas que aún no has sanado, hoy es un buen momento. A veces vivimos injusticia, sí. Hay un versículo que dice, mía es la venganza. Dejémosle todo, dejemos todo en las manos de Dios. Y no es, Dios, quiero que lo destruyas, sino que nosotros no tenemos derecho de juzgar a otras personas. Dios es fiel y es justo y Él es el único que hace justicia. Nosotros no tenemos derecho, pero a veces actuamos de manera diferente. Sí, Dios vive en mí, pero a mí me toca mostrarle a esta persona esto. ¿O soy el único que ha pensado así? Hoy el mensaje fue claro. Tenemos que transformar nuestro corazón y sanar esas heridas. Lo que mis hermanos tocan